casa. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo $7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La revista de opinión Democracia presenta en estudios al señor ministro de la Defensa Nacional, almirante Fernando Donoso. Lo hemos invitado para evaluar estos 100 días de administración en un tema tan fundamental como es la seguridad. La Constitución le otorga a Fuerzas Armadas al menos 2 puntos fundamentales, como es la defensa de la soberanía e integridad territorial que viene cumpliendo profesionalmente las Fuerzas Armadas. No hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, que es un tema fundamental para una sociedad como es la ecuatoriana. Quisiera empezar en esta evaluación de los 100 días, señor ministro Donoso, con el tema del radar de Montecristi. Tengo en mis manos estas fotografías satelitales que dan cuenta de la situación, porque en la primera oposición que hubo, se hablaba de la defensa de del medio ambiente, se hablaba de la no depredación. Sin embargo, cuando uno ve el impacto ambiental, 540 hectáreas tiene el área forestada de la refinería del Pacífico y solo 2.25 hectáreas que sería para el radar de Montecristi. ¿Cómo explicar esta situación que hoy está ya en control militar mediante la decisión del Ejecutivo? Ministro, buen día. Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar indicando que estamos recordando las acciones que hemos tenido durante los primeros 100 días de gobierno. Este es el gobierno que tiene como eslogan 100 primeros días, pero juntos. Eso es importante, la forma como se ha venido enfrentando los diversos problemas en las diferentes carteras de los ministros de Estado. En el Ecuador del encuentro, la seguridad ha tenido papel principal en las acciones del gobierno. Y es por eso que desde el primer día, 24 de mayo a las 9 de la noche, tuvimos ya la primera sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana y del Estado, y ahí pudimos comenzar a conocer las diferentes problemáticas que se enfrentan en este campo. Es por esa razón que luego de unos análisis se decidió iniciar los estudios para la instalación de los radares en la provincia de Manabí, porque nos dimos cuenta que en el sistema de defensa aérea que estaba diseñado y construido e instalado por los gobiernos anteriores, no se había tomado en cuenta la provincia de Manabí y gran parte de Santa Elena. Por consiguiente, era un corredor por donde las avionetas habían ingresado libremente al territorio ecuatoriano, dejado su cargamento de dinero y de armas y luego transportado la suficiente cantidad de drogas como para justificar este tipo de vuelos. Se decidió entonces que se haga el análisis respectivo, se hizo los análisis, se realizaron los estudios y se definió que la mejor posición era el radar en Montecristi, en el cerro de Montecristi, y también uno más al norte en San Isidro. Eso tuvo ciertas repercusiones en la población, pero principalmente en los denominados grupos ecológicos, que en realidad son grupos políticos, porque no hay la diferencia, no ven siquiera la diferencia que usted acaba de indicar. Los 540 hectáreas de destrucción que hubo, que nunca dijeron nada,
cuando se aplanó el terreno que supuestamente iba a ser para la refinería del Aromo, versus las 2.25 hectáreas que representa el sendero o el camino carrozable que hemos tenido que construir desde la base hasta la cima del cerro, y las áreas donde se va a construir las plataformas donde se instalará el radar, los sistemas de mando y control, y sobre todo la habitabilidad del personal que va a dar seguridad a eso. Esa es la realidad de la supuesta destrucción del ecosistema en el Cerro Montecristi. Lo que sí le puedo decir es que tenemos los estudios, el permiso respectivo del Ministerio de Ambiente, y estamos trabajando con personal del Ministerio de Ambiente, preocupados de que no se afecte las vertientes de agua, preocupados de que no se destruyan árboles, y tomando en consideración todo lo que de una manera se puede afectar para reiniciar el plan de remediación que también tenemos previsto. Señor Ministro de Defensa, los contrastes, usted ha citado que en un área de 540 hectáreas donde está la refinería, la malhadada, la frustrada refinería del Pacífico, 2.25 hectáreas el radar de Montecristi, pero hay un contraste cuando se habla de impacto ambiental. Las 90 hectáreas de área deforestada en el Cerro de Chorrillos, en las canteras, en contraste con los 2.25 hectáreas para instalar el radar. ¿Por qué no se habla también de esta deforestación en el Cerro de Chorrillos? Esa es una de las preguntas que nos hacemos, porque cuando hicimos el sobrevuelo del Cerro de Montecristi, encontramos que en una de las laderas, un poco más vendría a ser al norte o al sur del cerro, existían unas canteras en proceso de explotación. Son unas canteras que, como se ve en la fotografía, ocupan 90 hectáreas, y esto sí que es una destrucción del ambiente, porque es una excavación de manera espiral, va descendiendo la carretera, y si nosotros consideramos el diámetro de esa oquedad versus la profundidad, tenemos una destrucción irreparable del ecosistema en el cerro. Y la realidad es que nadie ha dicho nada, nadie se ha pronunciado, pero con las 2 hectáreas en el Cerro de Montecristi, ahí sí salen los ecologistas, pero no se dan cuenta que no es que no se dan cuenta, sino que desconocen que desde el Cerro de Montecristi se va a controlar el ingreso de las aeronaves ilegales, y eso afecta muchísimo a gran cantidad de personas que están involucradas directamente en este negocio ilícito. Ministro, luego de este tema conceptual de la realidad que hay alrededor del Cerro de Montecristi, ¿cómo van los trabajos para la ubicación de los radares en ese cerro? Como decía, está terminado la vía de acceso, están limpiando el terreno, nivelando el terreno para iniciar los trabajos de construcción de las bases de hormigón de lo que será la instalación del radar, la instalación donde funcionará la habitabilidad del personal que va a dar la seguridad, y la zona de mando y control, a más del área del generador respectivo que tiene que haber ahí. Entonces, eso está previsto que en aproximadamente 2 meses estará todo terminado en Montecristi, e inmediatamente pasaremos a San Isidro. Terminado y ya en funcionamiento los radares para empezar a controlar el acceso a esa área. Esperamos que sí, que todo esté perfecto. El radar tiene que ser transportado por helicóptero hacia la cima, la instalación, las pruebas, la capacitación de la gente, etcétera. Eso tomará aproximadamente 2 meses. Esto va a permitir una cobertura, señor Ministro de la Defensa, del ingreso ilegal de las aeronaves. ¿En qué extensión? Porque el país se espeluznó cuando se publicaran fotografías en la zona de Jama, en la provincia de Manabí,
una pista enorme, casi de 20 metros de ancho por más de 1000 metros de largo, que eso no se construye clandestinamente ni de la noche a la mañana. Es decir, ahí hay una mano que trabaja, constructores que trabajan con algo ilegal como es el narcotráfico. Definitivamente, nosotros hace aproximadamente unos 15 días realizamos unas operaciones militares en Manabí. Operaciones militares para reforzar la capacidad que tenemos como Fuerzas Armadas de cumplir operaciones del control de armas, municiones y explosivos. Hicimos varias operaciones en diferentes puntos de Manabí y uno de los resultados fue que descubrimos aproximadamente 40 pistas clandestinas, posibles pistas clandestinas que estaban camufladas, unas, otras libres. Había inclusive en una playa la manga de viento como para indicar la aproximación que debía llevar la avioneta para el aterrizaje. Bueno, entonces se ha dado la disposición para que las Fuerzas Armadas comiencen a hacer las investigaciones de una en una, tratando de descubrir los motivos por los cuales se han construido esas pistas, tratando si no tenían los permisos respectivos, de poner obstáculos o evitar el empleo de esa pista excavando zanjas a lo ancho en varios sitios de la supuesta pista. Lastimosamente de la Fiscalía nos han dicho que solamente se puede ingresar en territorio o en propiedad privada si es que hay flagrancia. Entonces estamos en esos trámites tratando de idearnos la forma de impedir que esas extensiones de terreno que están perfectamente limpias puedan ser usadas como pista de aterrizaje. Pero lo que más me llamó la atención a mí particularmente es que si usted ve la fotografía del Aromo, ve ahí unas vías, unas calles, unas avenidas que cruzan transversalmente y longitudinalmente el terreno del Aromo. Esas son unas vías, unas avenidas que perfectamente permiten el aterrizaje de una avioneta y tienen la extensión adecuada. Inclusive tienen las orejas, como llamamos nosotros, para que las avionetas puedan virar y ponerse en posición de decolaje. Todo eso nos hace ver que ahí ha habido una maquinación absoluta para apoyar estas operaciones ilícitas, que son las que ahora el gobierno con toda la decisión está enfrentando. Claro, esta zona de la refinería del Pacífico no estaba controlada, es decir, podían hacer lo que querían y se demostró cuando se encontraron avionetas en esa zona. Se demostró y exactamente no hay ningún control. Hay que procurar poner obstáculos en esas vías para que las avionetas no puedan ingresar. Señor Ministro de la Defensa, almirante Fernando Donoso, a propósito de lo que usted señala para acometer en estas acciones ilegales, también hay que hacer entender a las instancias judiciales, a la Fiscalía, que entiendan los temas de seguridad, porque si bien hay que respetar el ordenamiento jurídico, no se puede en estos temas del combate al narcotráfico esperar una orden para que se demuestre que ha habido flagrancia en ese sentido. Es decir, ¿cómo hacer entender a esos sectores del Estado ecuatoriano de la función judicial, de la investigación preprocesal y procesal penal, estos ingredientes que constituyen una amenaza a la paz interna? Nosotros hemos tomado acción al respecto. Este es un trabajo de largo tiempo, pero nosotros hemos tomado contacto con el presidente de la Corte Nacional, con la presidenta del Consejo de la Judicatura, con el procurador del Estado, y les hemos explicado lo que significan las operaciones militares, porque tenemos los casos de varios juicios que usted conoce, en los que los oficiales están acusados de lesa humanidad por haber participado en el control del orden público y haber evitado que haya por cumplir una orden presidencial, saqueos y por cumplir una orden operacional, una orden dada por un superior. Pero
el sistema de justicia actual no reconocía este tipo de disposiciones, este tipo de operaciones, y les estaban juzgando como delincuentes comunes. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, a través de estos contactos que hemos hecho, tanto con el Consejo de la Judicatura, con la Procuraduría y el presidente de la Corte Nacional, se han estado realizando unos seminarios para que se entienda la legislación operacional. Con asistencia de la última que pude ver yo, había como 45 magistrados, jueces, fiscales que estaban atendiendo a esta invitación que se hizo. O sea, ese es el trabajo que estamos realizando, porque posteriormente tendremos que hablar sobre el tema del narcotráfico y la necesidad de tener más libertad para poder actuar y no estar restringido a los códigos y a las disposiciones que controlan la delincuencia común. Esto no es una delincuencia común, esto es una delincuencia internacional organizada que debemos atacar de diferente forma que como se hace normalmente en los controles en las diferentes ciudades del país. Señor ministro, usted me hace acordar, hace años tuve la oportunidad de acompañar en uno de los operativos en donde se encuentra las pruebas del delito o la gasolina blanca o la propia droga, y simplemente hay que esperar que venga el fiscal. Y a veces el fiscal demora horas y simplemente desaparece las pruebas del delito y ya no hay delito. Entonces, ¿cómo actuar de manera acompañada y acompasada y con entendimiento de lo que hace Fuerzas Armadas para combatir este mal? Bueno, la disposición que se ha dado a los diferentes comandos operacionales que cubren todo el país ha sido que ahora que estamos empeñados en las operaciones CAMEX, control de armas, municiones y explosivos, traten de ir siempre con un fiscal para que no haya pérdidas de tiempo. Ojalá se pueda dar cumplimiento porque lamentablemente no hay muchos fiscales y no están operativos todo el tiempo. Entonces, esa es una de las medidas que hemos tomado. También la necesidad de filmar, de dejar constancia de todo lo que se hace, también es otra de las disposiciones que hemos hecho. Vamos a seguir avanzando porque nosotros estos primeros 100 días, la verdad es que tenemos muchas actividades que enfrentar al mismo tiempo y eso puede inducirnos a cometer errores también. Señor ministro de la Defensa, almirante Fernando Donoso, volviendo al tema de las pistas clandestinas, recuerdo que en una entrevista anterior con quien habla, el comandante de entonces, el comandante anterior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el teniente general Mauricio Campuzano, hablaba de alrededor de 2.000 pistas clandestinas en el Ecuador. Cierto es, y esto hay que precisar, parte de la tarea debe cumplir la Dirección General de Aviación Civil. Y lo otro, la defensa de la soberanía e integridad territorial, efectivamente las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lograr un control completo del territorio ecuatoriano, que resulta difícil? Bueno, no sé el número que acaba de decir de las pistas clandestinas, no podría ni afirmar ni negar, eso es una apreciación de ex comandante general de la FAE. Lo que sí nosotros hemos podido certificar y verificar es que en Manabí, especialmente en la zona norte de Manabí, se han determinado 40 pistas. Eso nos da una idea de cuántas puede haber, pero fundamentalmente están en Manabí y en la provincia del Guayas. Son las pistas que más sabemos que han sido utilizadas. En la provincia de Santa Elena también, pero en menor cantidad. ¿Y en Esmeraldas? En Esmeraldas menos. En Esmeraldas han utilizado la pista principal del aeropuerto de Esmeraldas. Esa es una de las denuncias que tenemos nosotros. El tema es las pistas que nosotros ya tenemos ubicadas, que son las pistas a las cuales hay que darles mayor atención. Con los radares ubicados en sitios perfectamente bien analizados y estudiados, podemos tener una cobertura mucho mayor. Prácticamente todo el perfil costanero estaría cubierto. La posición del Cerro Montecristi es ideal, es una altura
perfecta con el radar que se tiene, que nos dará una vista de 360 grados desde el Cerro de Montecristi, pero lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es la costa, el perfil costero desde el norte hasta el sur. Es el área que tiene que el radar estar en búsqueda permanente. Y con esa altura y la calidad del radar que tenemos, nosotros podríamos estar detectando una avioneta que se acerca volando a baja altura, porque así vuelan, claro, para evitar la detección. Vuelan a muy baja altura, estaríamos detectando posiblemente a unas distancias aproximadas de 100 millas náuticas, lo cual nos da el tiempo suficiente como para los operativos, luego de seguirle un seguimiento, un traqueo, hacerle un traqueo al blanco, a la avioneta, hacerle un traqueo para ver hacia dónde se dirige, cuál sería la posición aproximada, dónde va a llegar, y hacia allá dirigir los esfuerzos para detener la operación que está en marcha. Esa es una de las formas como se puede operar. Esa es una de las ideas mías, pero hay varias posibilidades que tenemos que analizarles con el alto mando para poder determinar la mejor manera de actuar utilizando estos radares que tenemos. Señor ministro, estas 100 millas náuticas de control sería con los radares instalados en Montecristi y en San Isidro. Con el radar en Montecristi, el haz del radar que cubre todo el frente del litoral podría alcanzar, calculo yo, a lo mejor me equivoco en algunas millas, pero aproximadamente unas 100 millas. Siendo importante la instalación de estos radares, ¿qué pasa con el resto del país? Por ejemplo, la zona de la región amazónica ecuatoriana. Todo tenemos cubierto con radares, o por lo menos en un altísimo porcentaje. Lógicamente no puedo indicar las ubicaciones ni el número, pero como dije en un principio, es la preocupación del actual gobierno que debemos trabajar juntos por lograr el bienestar de toda la población ecuatoriana. Y ese bienestar comienza con el combate al narcotráfico. Señor ministro, ¿cómo están las operaciones en las fronteras, especialmente en el norte y en el sur, que despliega las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Las Fuerzas Armadas están en constante participación para la protección del territorio ecuatoriano, especialmente en las zonas fronterizas. Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos están cubiertas permanentemente. Vale decir que el domingo pasado, por ejemplo, en el sector del Putumayo, del río Putumayo, hubo un enfrentamiento de patrulla ecuatoriana con elementos subversivos de Colombia, que al verse descubierto huyeron por el río hacia su territorio, pero dejaron abandonando algunas señales que indican que ahí pensaban montar un campamento. Se encontró de todo lo que se necesita para montar la habitabilidad en ese sitio. Estamos constantemente patrullando la frontera norte, estamos patrullando la frontera sur igualmente. El día de ayer, usted vio, o antes de ayer se descubrió, debe haber visto que se descubrió un polígono clandestino en Puerto Viejo, una cantidad de armas, de fusiles, de municiones, que indican que hay una actividad permanente de grupos que no son legales para contrarrestar la actividad que está realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lastimosamente, la ley de seguridad del Estado que está en vigencia no le permite a Fuerzas Armadas una participación más activa en lo que es la seguridad ciudadana, que le corresponde a la policía. Pero hay inclusive un dictamen de la Corte Constitucional que dice que las Fuerzas Armadas pueden solamente ejecutar las operaciones de CAMEX, no pueden hacer otras operaciones en apoyo de la policía, y que además su participación solo será posible si se declara el estado de emergencia. Entonces, estamos restringidos, pero de todas maneras estamos colaborando a lo largo y ancho del territorio en estas operaciones,
Vamos a intensificar estas operaciones en apoyo del plan que acaba de lanzar la ministra de Gobierno. Vamos a ir a territorio, a hacer presencia para que la ciudadanía vea que la seguridad es un tema que este gobierno da muchísima importancia, y así iremos avanzando. Tampoco podemos terminar este flagelo en poco tiempo. Tenemos que ir avanzando poco a poco, y para eso necesitamos apoyo y para eso necesitamos tecnología. O sea, es un trabajo permanente de 24 horas, de 24/7 que decimos, pero todo sea en procura de la seguridad ciudadana. Señor ministro, la preocupación, vuelvo al tema inicial del radar en Manabí. La preocupación es cuando hubo protestas por la instalación del radar, no así de las pistas clandestinas. Y eso reivindicó el propio presidente Guillermo Lasso sobre esta situación en el país. ¿Por qué existen? ¿Por qué no actuaron anteriormente? Claro, debían destruirse. Deberían no solo destruirse, y localizarse. La Fiscalía General de la Nación debe actuar para investigar al dueño de esa tierra. ¿Cómo así existe esa pista clandestina? Para que responda. Ahora por el Cerro de Montecristi, apenas 2 hectáreas, están que gritan. Usted ya lo ve ahí al señor Yacu Pérez hablando de que se va a afectar la provisión de agua del Ecuador por 2 hectáreas en Montecristi. Bueno, eso dijo el presidente Guillermo Lasso en entrevista con Grupo El Comercio, con el colega Gonzalo Ruiz Álvarez. ¿Esta es la realidad, señor ministro? Esta es la realidad, lo hemos visto, por eso el presidente está diciendo. ¿Cómo es que nadie protestó anteriormente Antes de eso, veamos que toda esta zona es un bosque protector. Está declarado bosque protector por el Ministerio del Ambiente. Y ese bosque protector cubre el área que acabé de indicar de las canteras, y no estoy muy seguro, pero también llega hasta la pista, los terrenos de esos preparados para la refinería del Aromo. Este bosque protector es un bosque de más de 6.000 hectáreas. Entonces, de esa cantidad de hectáreas, 2 son apenas las que se está utilizando. Y como le dije anteriormente, hay personal del Ministerio de Ambiente, estamos preocupados de que no haya afectación, lo más mínimo. En esta cantera, y yo quisiera invitarle a usted para hacer un sobrevuelo para que vea la realidad. En esta cantera, al fondo de esta cantera, de esta oquedad inmensa, hay bastante agua. Quiere decir que ellos sí captan las pequeñas vertientes que se van formando en las alturas del cerro que es un microclima, un sitio especial. Eso sí está con agua, entonces sí se ve que hay una afectación directa en ese sentido. Lo que acaba de hacerme escuchar de lo dicho por el presidente es la pura verdad. Eso es lo que nosotros hemos visto. Señor ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, quisiera tocar otro tema fundamental en la defensa de la soberanía marítima. ¿Qué pasa con la flota internacional alrededor de Galápagos? ¿Cómo están los controles? ¿Qué se ha encontrado últimamente? Nosotros, al decir nosotros, estoy hablando de la Armada del Ecuador. Todavía me queda el corazoncito naval. Bueno, la Armada está monitoreando permanentemente el mar equinoccial, que nosotros llamamos, todas la zona marítima que está alrededor de la isla de Galápagos, que es la zona económica exclusiva, y lo mismo la zona económica exclusiva desde nuestra costa. Estamos monitoreando constantemente vía satelital, por medio de sensores satelitales, y nosotros hemos podido hacer una observación permanente desde los primeros días en que aparecieron estos buques en aguas cercanas. Les hemos podido hacer una observación permanente del número exacto de buques, 280 o algo más, que se mantuvieron alrededor de las 400 millas de distancia desde Galápagos. Estoy hablando entonces de más de 800 kilómetros de distancia.
ese ha sido en este año, ese ha sido el comportamiento de esta flota y actualmente se dirige hacia el sureste, o sea, hacia prácticamente el límite entre Perú y Chile. O sea, no están ya afectando siquiera las cercanías de nuestra soberanía. Eso es lo que puedo decirle de esta flota internacional que ha sido perfectamente monitoreada, traqueada durante aproximadamente 2 meses y medio. Está entonces controlado. No ese están, monitoreo. no están ¿No? en ninguna posición cercana. De todas maneras, la Armada sigue los patrullajes en toda la extensión marítima y hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad. Señor ministro, hay otro de los temas de apoyo de Fuerzas Armadas al sistema carcelario en el país. Sabemos que este es un tema estructural, complejo, difícil. El presidente ha dispuesto recursos en los 4 años, se está haciendo una gestión importante. Sin embargo, combatir a esas bandas que controlan desde dentro de las cárceles, incluso en procesos judiciales se ha demostrado que ha habido órdenes para acciones al margen de la ley, incluso sicariato, asesinatos. ¿Cómo está ese apoyo que da al sistema carcelario que permita un mejor control en exteriores de las cárceles del Ecuador? El sistema carcelario está en una crisis total, dicho por el mismo coronel Cobo, que está a cargo del SNAI. Eso solo se puede combatir con recursos para poder hacer las adecuaciones necesarias en la infraestructura carcelaria. No funcionaba ni el escáner. Pero por sobre todo para dotar de la tecnología. El problema carcelario no es de ecuatoriano, pues esto existe en todo el mundo y las cárceles en otros países están perfectamente controladas, pero con ayuda de tecnología. Todo eso demanda recursos y demanda tiempo, porque tampoco se puede hacer las cosas de la noche a la mañana. Mientras dure esta situación, mientras logren equipar a las cárceles adecuadamente, las Fuerzas Armadas, como en todos los casos, con todos los ministerios, estamos apoyando directamente en el control perimetral del sistema penitenciario del lugar, en el control, hasta lo que se denomina el primer filtro. O sea, no podemos entrar más por prohibiciones expresas de la ley, no podemos hacer nada más por prohibición expresa de la ley. Sin embargo, esta es una actividad de desgaste, porque son varios hombres, por decirle algo, en La Tacunga, son como 140 hombres diarios que están rotándose en las 24 horas del día para cubrir esa posición. Entonces, es un desgaste de Fuerzas Armadas que también tienen que ir a las operaciones CAMEX y también tienen que ir a cumplir su periodo de operaciones en la frontera, etcétera. Entonces, para Fuerzas Armadas ha sido una situación bastante dura, pero lo enfrentamos como siempre, con toda la capacidad que nos da el afán de servicio a la comunidad. Hemos apoyado al mismo tiempo el plan de vacunación. El plan Fénix fue para nosotros un reto muy especial porque tuvimos que llegar con personal propio hasta los lugares más apartados del país. A propósito de eso, del plan de vacunación que ha sido exitoso y que reconoce el Ecuador, déjeme decirle, señor ministro, el apoyo de Fuerzas Armadas ha sido fundamental. Recuerdo que en mi columna en Diario El Comercio, antes de la finalización del gobierno anterior, hacía una cordial recomendación: ¿por qué no se pide el apoyo total de Fuerzas Armadas? Porque es indudable que Fuerzas Armadas, con su poder de penetración en la población, al cubrir todo el territorio ecuatoriano, tiene un gran poder de convocatoria y de penetración. Felizmente esto en este gobierno se lo ha hecho, y vemos también que con la disciplina y el orden en centros de vacunación inicialmente, cuando empezó en el país, en la experiencia de la Universidad de Fuerzas Armadas en la ESPE se lo hacía absolutamente controlado. ¿Cómo les fue en este proceso de acompañamiento a la vacunación con Fuerzas Armadas, ministro? Bueno, los agradecimientos, las expresiones de
de gratitud que hemos tenido de parte de tanto del señor presidente de la República como de la ministra de Salud, indica claramente que la participación de Fuerzas Armadas fue muy importante. Muy importante porque participó desde el periodo de planificación, luego en la logística, luego en la seguridad y finalmente fuimos parte activa del proceso en el plan Fénix, llegando a los sitios más apartados con nuestros propios elementos, cargando las mochilas con las cuales estuvimos en todo el territorio ecuatoriano. Eso es una de las actividades o de las operaciones que más nos llenan de orgullo, porque con ese apoyo, con esa decisión con la que nosotros participamos, se pudo cumplir ese plan que inicialmente parecía muy ambicioso, que había mucha gente que dudaba del mismo, pero se les demostró que se puede si se tiene la buena voluntad para hacerlo. Llegaron a los sitios incluso con las brigadas acompañando con Fuerzas Armadas. Así es, a todo, en helicópteros de Fuerzas Armadas, a los sitios más cercanos, en lanchas, en deslizadores, en todo tipo de medio de transporte estuvieron las Fuerzas Armadas. Que por cierto, esto no es nuevo. Fuerzas Armadas han venido contribuyendo con el país en el desarrollo, en cada una de las ramas de Fuerzas Armadas, la FAE Alas para la Salud, etcétera. Es decir, esto fue una continuación de esa tarea. Todo el tiempo las Fuerzas Armadas están para servir al país. Nosotros, Fuerzas Armadas, somos parte de la nación, del pueblo. Entonces estamos para apoyar en todo, estamos apoyando en las operaciones antidelincuenciales, estamos en la protección de las fronteras, estamos cubriendo el mar, todo el mar, 1.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de mar que tenemos que proteger. Estamos en actividades permanentes en pro de la seguridad del país. Ese es el mandato que tenemos constitucional y del señor presidente actual, que nos ha dispuesto que la seguridad es una de las prioridades de este gobierno. Así como hay tareas loables, como ha sido el apoyo al plan de vacunación, señor ministro, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento en su despacho, luego de los 100 días? Yo tengo una muy profunda preocupación actualmente porque se me está acabando el tiempo para presentar la ley del ISFA, que como usted conoce... es orden de la Corte Constitucional. Es una disposición de la Corte Constitucional, entonces estamos trabajando a marchas Este mes de septiembre. Claro, tenemos el 13 de septiembre, tenemos que entregar. La próxima semana. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas para tener una ley que satisfaga a todos los... Bueno, es imposible, pero a la gran mayoría de miembros de usuarios del ISFA. Déjeme decirle, quizás es más fácil hacer, con toda la complejidad jurídica, más fácil es hacer una nueva ley que enderezar eso que el nefasto gobierno anterior dejó en contra de Fuerzas Armadas. Afortunadamente el Consejo, la Corte Constitucional se dio cuenta de eso, declaró inconstitucional una gran cantidad de artículos y ordenó que se haga una nueva ley. Justamente por lo que usted dice, esa ley que nos dejó el señor Patiño, la mal llamada ley de fortalecimiento, que es lo que nosotros llamamos la ley Patiño, que fue un desastre y además de que atentatorio contra lo que es las Fuerzas Armadas, esa ley tiene que desaparecer totalmente y en su lugar tenemos que crear una nueva ley que sea más equitativa, que sea más justa, solidaria y sobre todo que tenga permanencia en el tiempo, porque si no seguiremos con problemas permanentes. Afortunadamente en el ISFA, aparte de una deuda que tenemos que seguir peleando para poder tener ya los pagos respectivos, es una deuda que tiene el gobierno con el ISFA. Aparte de eso, no tenemos ningún otro tipo de problemas de carácter legal o financiero. ¿A cuánto asciende la deuda pendiente en este momento del Ministerio de Finanzas? Según los cálculos que hemos hecho, estamos alrededor de 570 millones. Una cifra mayor, ¿no? Pero con el actual ministro hemos tenido acercamientos y por lo menos tenemos la disposición de él de no incrementar la deuda y de pagar cumplidamente las pensiones y cierta cantidad de dinero que estamos utilizando adecuadamente para
emprender en los créditos al personal. Si tuviéramos un pago importante de la deuda esa, podríamos incrementar los montos que damos de crédito, porque para nosotros, que somos el directorio de los 100 días, para nosotros es más importante que todo el personal reciba un crédito y el ISFA ganará un porcentaje mínimo, pero tenemos una seguridad de que vamos a recuperar esos dineros y les estamos haciendo un bien a nuestros afiliados. Esa es la orientación que le hemos dado actualmente al ISPA. Señor ministro, a propósito de este tema de los cambios a la ley mal llamada efectivamente de fortalecimiento del sistema de seguridad social, ¿qué pasa con ese bache? La ley entró en vigencia en octubre del 2016. Empezó este descalabro que dejó esa ley. Y ahora con las nuevas disposiciones que ustedes están terminando, ¿qué va a pasar con ese hueco que habría con esas nuevas disposiciones que incluso generó distorsiones en los aportes para la seguridad social? Todo eso hay que considerar en la nueva ley e iremos tratando los casos por grupos para poder tomar las decisiones más justas y adecuadas en esta situación que ha afectado a muchos por todo lo que significó la ley Patiño. El daño causado ha sido muy grande y esa es lo que tenemos que remediar. Bien, al señor ministro de la Defensa Nacional, almirante Fernando Donoso, muchas gracias la atención, como siempre, para abordar estos temas de seguridad, de defensa de la soberanía e integridad territorial. Ministro, muchas gracias por su presencia aquí en Exa Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. He tratado de ser lo más conciso posible en toda la gran cantidad de actividades que tenemos en el sector defensa. Pero le digo que si esto hemos logrado en los 100 primeros días, esperamos, imaginémonos todo lo que podemos lograr en 4 años de gobierno. Claro. Lo importante será también por las altas inversiones que se requiere para equipamiento, para material, los recursos. Y el país tiene problemas. Hay que ser eficientes en el gasto porque el dinero hay que estirarlo de acuerdo a las necesidades. No podemos siquiera pensar en el despilfarro, pero sí en la eficiencia en el gasto. Bien, muchas gracias al señor ministro de la Defensa, almirante Fernando Donoso. 8:07 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con un debate sobre lo económico en el Ecuador. 3 invitados. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo.